Muy buenas tardes con todos los colegas y amigos del Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Bienvenidos nuevamente a este espacio virtual, ¿no? En el cual estamos desarrollando este curso de epidemias, historia de las epidemias en el Perú. Estamos ingresando en una nueva sesión en la cual tenemos a un invitado, se puede decir, pues de lujo, ¿no? Porque realmente en este curso sí, tenemos la presencia de destacados médicos de una gran trayectoria, como el invitado presente. La semana pasada hemos tenido al doctor Osvaldo Salaverry con nosotros y en esta ocasión tenemos al doctor Jorge Locio Chávez, ¿no? Un destacado y muy conocido historiador peruano, ¿no? Egresado de la Universidad Católica del Perú, ¿no? Él ha hecho un posgrado en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Es profesor, ¿no?, de la Universidad Católica y también director del Instituto Ribagüero. Es un gran historiador, investigador, ¿no?, sobre todo en el campo de la salud, ¿no?, de la ciencia y tecnología. Él ha sido autor de importantes libros, investigaciones. Yo recuerdo alguna que otra, ¿no? Las acequias y gallinazos en su oportunidad. También es autor del libro Nación, Ciencia y Salud, El rastro de la salud en el Perú, del año 2009. Y hace poco, el año pasado, publicó su último trabajo, que fue ¿Qué hicimos mal? La tragedia del COVID. Con ustedes, para esta nueva sesión, ¿no?, que trata acerca de la historia, estamos nuevamente, porque lo sé, con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero empezar agradeciendo al doctor Rubén Rojas, al Colegio Médico y a todos los participantes y quienes vayan a escuchar esta presentación por hacerme parte. Entonces, en primer lugar, yo quiero agradecer. Efectivamente, bueno, voy a compartir mi pantalla para, para no, espero que se vea bien. El tema de hoy era epidemias en la República, entonces yo lo que voy a hacer es tomado los primeros 100 años, o sea, desde que el Perú se independiza y más o menos he seleccionado algunos males que se propagaron de forma epidémica durante estos primeros 100 años de vida republicana. Obviamente no es posible hablar de todos los temas de salud ni todas las epidemias que se vivieron en esta época. Entonces he seleccionado algunos males para poder hacer algunas reflexiones sobre lo que era la salud en el siglo XIX, inicios del siglo XX, y el impacto social, cultural que tenían estas epidemias. Eh, Entiendo que al final habrá un espacio para preguntas, entonces yo lo que voy a hacer es hacer la exposición y si alguien tiene preguntas o algo, las va anotando y luego con Rubén vamos manejando ese tema, ¿no? Entonces, lo primero que quería enfatizar es que también un aspecto que creo que es importante de entender es que el Perú de hoy, o sea, el Perú del siglo XIX o el Perú que nace con la independencia, es un Perú distinto al actual. Y eso también me parecía importante enfatizarlo porque el impacto de las epidemias, las respuestas que se daban, las instituciones que habían en salud eran muy distintas a las actuales. Y el país, hay que acordarnos que es a mediados diría desde la década de los 20, 30 tal vez, pero con claramente, o se hace esto mucho más visible, se producen una serie de cambios a mediados del siglo XX. En el siglo XIX, el Perú era un país básicamente o mayoritariamente campesino, era un país rural, era un país en donde la mayoría de la población vivía en zona andina, a grandes alturas, era un país que, por ejemplo, el idioma que más hablaba probablemente era el quechua, donde las tasas de alfabetismo eran bastante reducidas,
donde viajar por el mismo Perú era bastante complicado. Hay una anécdota de un prefecto de Iquitos que lo nombra Leguía desde Lima, y para llegar de Lima a Iquitos se fue por Nueva York. Fue Lima, Panamá, Panamá, Nueva York, este, bajó a Brasil y de ahí llegó a Iquitos, ¿no? Entonces era un país también que no estaba tan comunicado como lo es hoy día. Hoy día, al contrario, es un país que, al menos formalmente, es alfabetizado, donde el castellano es el idioma principal. Esto tuvo que ver con las políticas educativas que el Estado emprendió fines del XIX y a lo largo del siglo XX. Es un país urbano, básicamente. Es un país obviamente mucho más comunicado y donde ya también nos hemos transformado en un país muy centralizado, donde Lima es pues una miniatura del país, ¿no? O sea, una miniatura en sentido figurado, o sea, un- la ciudad donde más se habla quechua en el Perú es Lima. Entonces, es un país que ha cambiado mucho y esto también es donde el Estado además ha ido creciendo, las instituciones nacionales de salud han ido apareciendo y extendiendo su ámbito de acción. Esto es importante decirlo porque eh, nosotros vamos a concentrarnos sobre todo en hablar del siglo XIX, y el Perú del siglo XIX era muy distinto al actual, ¿no? En el caso de la Amazonía, por ejemplo, la presencia estatal era bastante limitada. Con el boom del caucho recién es que hay una presencia estatal mayor. Antes eran sobre todo misioneros, ¿no? Órdenes dominicos, franciscanos, los que tenían guarniciones militares, los que tenían presencia en la Amazonía. Entonces era un país distinto. Y a nivel de salud pública también ha habido un cambio conceptual y real importante entre inicios del siglo XIX y nuestra realidad actual. No se entendía a inicios del siglo XIX, o a lo largo del siglo XIX, no se entendía todavía que era el Estado central el responsable de cuidar de la salud de la población. Había mucha presencia en el cuidado de salud de las órdenes religiosas. La mayoría de hospitales eran administrados o propiedad de órdenes religiosas. Aparecen las sociedades de beneficencia, donde estaban gente más, pues en el caso, por ejemplo, de la Sociedad de Beneficencia de Lima, cuando aparece las epidemias de fiebre amarilla, mediados del siglo XIX, estaba Manuel Pardo y mucha de la gente con más dinero de Lima administrando estas sociedades de beneficencia. Entonces la salud, por ejemplo, en parte se asociaba con un tema de caridad, eh, con un tema religioso. También las municipalidades tenían un rol importante en el cuidado de la salud y la aparición de las epidemias. Pero no existía todavía esta lógica del Estado central como el principal garante de la salud pública. Hubo sí un momento importante de cambio con las reformas borbónicas, en los fines de la era colonial, cuando se empieza a hacer una serie de reformas en base a ideas mercantilistas, si se quiere, en el sentido de que se pensaba entonces que un problema por el cual no se alcanzaba el crecimiento económico o de producción industrial o de extracción de recursos que se quería, era porque mucha gente enfermaba, que reducía la productividad, mucha gente moría muy temprano en su vida, había tasas de mortalidad infantil muy altas. Entonces se quiso abordar ese problema y todavía con lógicas miasmáticas se crearon una serie de instituciones sí importantes para la salud, como el cementerio general, mejora en la distribución, acceso a agua potable, sistemas de recolección de basuras. Entonces, en el marco de las reformas borbónicas sí hubo una serie de reformas destinadas a mejorar el alcance de la salud. Y luego están los cambios que se dan ya más en el siglo XX,
a partir de una serie de epidemias de peste bubónica o la influenza española, donde aparecen instituciones de alcance nacional como la Dirección Nacional de Salud o luego, por supuesto, el Ministerio de Salud a mediados de los 30, hospitales públicos, o sea, aparecen una serie de instituciones ya de un Instituto Nacional de Salud de un alcance mayor y con una lógica de una presencia estatal más importante, ¿no? Esta lógica del Estado como garante de la salud de las personas. También está el contexto en los 1930 de la Gran Depresión en Estados Unidos, cuando incluso en un país de corte liberal económico como Estados Unidos, aparece la idea de que hay ciertas áreas como educación y salud donde el Estado sí debe intervenir. Sin prohibir lo privado, tiene que haber como una garantía estatal mínima de cuidar de la salud, de alimentación, educación, donde el Estado sí debe intervenir. Entonces, esa idea se transmite globalmente. Está también el modelo soviético, donde el Estado tiene, por supuesto, una presencia grande. Y post Segunda Guerra Mundial, también Inglaterra, Francia, aparece la idea del Estado benefactor, ¿no? Entonces, hay una serie de cambios también en el siglo XX que permiten o que empujan una mayor presencia del Estado en la salud. Pero en el siglo XIX, que es lo que vamos a hablar sobre todo hoy día, era más órdenes religiosas, algo por supuesto de presencia estatal, sociedades de beneficencia, juntas municipales, ¿no? Las que se encargan de cuidar de la salud. Y también hay que tener en cuenta que en cuanto a los conocimientos científicos, todavía no se desarrollan las teorías bacteriológicas, las ideas de los virus, o sea, se empiezan a descubrir, desarrollar en el siglo XIX, pero ganan más aceptación, la teoría bacteriológica, ¿no? Gana más aceptación fines del XIX, inicios del XX. Mucho del siglo XIX está marcado por las teorías miasmáticas, ¿no? La idea que las enfermedades en realidad se transmitían por un aire contaminado a partir de acumulación de basuras o aguas estancadas, y también había, sin una explicación científica actual, digamos, pero sí había el conocimiento que algunas enfermedades se transmitían por el contacto de persona a persona. Bueno, como señalé al inicio, son muchas las epidemias que han existido obviamente a lo largo de la historia, epidemias, pandemias. En el siglo XIX también fueron muchas las epidemias que aparecieron en el Perú, entonces no es que vamos a hablar de todas. Además, vamos a tener una sesión especial para la fiebre amarilla, una sesión especial para la peste bubónica, entonces esas las vamos a mencionar, pero brevemente. Y en el caso de las pandemias, por su mismo nombre, por su naturaleza, sabemos que son de impacto global, llegaban al Perú también, por supuesto, y muchas epidemias que llegan en el siglo XIX, bueno, ahí está como alcance también global, ¿no? Epidemias de cólera que no solo se ven en el Perú, se ven en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, epidemias de fiebre amarilla, que también se está sufriendo eso en Estados Unidos, en toda Sudamérica, en Panamá, en Ecuador. Entonces son problemas globales. Acá hay como una gráfica, una infografía sobre las principales enfermedades, ¿no? Pandemias y que mataron a lo largo de la historia. Pero en el siglo XIX, nosotros para esta charla vamos a enfocarnos en algunas, por ejemplo la viruela, algo de la fiebre amarilla, el cólera, y para inicios del siglo XX, para cumplir con estos primeros 100 años, la influenza española de 1921 a 1922. Entonces vamos a empezar hablando con una enfermedad considerada entre las más temidas, las más mortales a lo largo de la historia, que no es que aparece en el siglo XIX, no es que aparece en la República, pero o sea, llega
antes, pero continúan en el siglo XIX, o sea, siguen teniendo una presencia fuerte en el siglo XIX. El caso de la viruela, como sabemos, llega en el contacto entre europeos y americanos. este, Se produce este encuentro entre dos sociedades que no han tenido un contacto previo y que por ende han tenido experiencias de enfermedades y virus distintos. Entonces, cuando los europeos llegan a las Américas, sabemos que hay todo un debate sobre la leyenda negra y sobre cuánta muerte se produjo por castigos y ejecuciones. Y también otro de las causantes de tanta muerte en las Américas, por supuesto, fueron las enfermedades y los virus que trajeron los europeos. Entonces, no había inmunidad acá, no había habido contacto previo con muchos de estos males y por eso estos males, digamos que barrieron, tuvieron un impacto enorme en las Américas. Está el sarampión, está la gripe, está, por supuesto, la viruela. Y además, porque la salud, como sabemos todos, no es solo algo científico duro, sino, y las epidemias y las pandemias igual, sino que hay componentes culturales, sociales involucrados. El, este, en un mundo todavía de explicación religiosa, sobrenatural de las enfermedades, eh, muchas poblaciones americanas cuando eso pasó con los aztecas, pasó también acá con los incas, igual en Centroamérica, cuando veían que estos males afectaban a solo o principalmente a las poblaciones americanas, pero en mucha menor medida a las poblaciones europeas, en muchos casos se explicaba eso desde lo sobrenatural, ¿no? Como qué poderosos deben ser sus dioses, que los protegen de estos males que en cambio están arrasando en México, en Centroamérica, en Sudamérica, ¿no? Y las explicaciones sobrenaturales y religiosas de la enfermedad no solo era algo propio de las culturas americanas, en Europa también habían explicaciones religiosas ¿no? de las enfermedades, pero entonces hay también todos estos elementos culturales. La derrota de estos imperios, a veces también es una pregunta que en las clases de historia, a veces los alumnos también siempre preguntan eso, ¿no? ¿Cómo es que un imperio tan importante, tan poderoso como los incas, pudo ser derrotado por un grupo de europeos mucho más pequeño? Y obviamente hay muchos factores que no vamos a discutir acá, ¿no? Temas tecnológicos, temas de divisiones, de imperios recién formados, son muchos temas, pero uno es el tema biológico, ¿no? El colapso demográfico, la cantidad de muerte que se produce a partir de este contacto entre poblaciones que habían tenido experiencias de enfermedades distintas, ¿no? Entonces, la viruela llega en este contacto entre europeos y americanos. A lo largo de los siglos XVII y XVIII se mantuvo como una enfermedad presente. Eh, no había tratamientos realmente efectivos, era más la inmunidad, ¿no? Como ustedes saben, obviamente es una enfermedad que si te da una vez y sobrevives, si te da de niño y sobrevives, adquieres inmunidad a la misma, pero era una enfermedad que aparecía de forma recurrente y que ocasionaba mucha muerte. Y eso se mantuvo también a lo largo del siglo XIX. Ahora, además, el impacto de esta enfermedad no solo se vio en cuanto al número de muertes que se produjo, sino también a algunas de las consecuencias que generó en términos poblacionales y en términos de salud. Por ejemplo, la despoblación que genera la viruela, el sarampión, la gripe, varios de estos males, que casi, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, generó casi un colapso demográfico absoluto. En el caso de la costa peruana fue bastante alto también. En el caso del Ande peruano también, pero hubo una recuperación posterior. Pero ante esta despoblación y la necesidad o la búsqueda de los españoles de generar riqueza desde estas nuevas colonias, desde las haciendas o extracción de minerales,
o incluso en las nuevas ciudades que se estaban formando y que había necesidad de mano de obra, lo que se hizo fue recurrir a población africana en esa época en condición de esclavitud. Y una de las, además de todas las consecuencias culturales de traer a una población de África en las Américas, consecuencias en lo gastronómico, la música, lo cultural y el lenguaje, etcétera. También, por ejemplo, la fiebre amarilla o los mosquitos transmisores de la fiebre amarilla llegaron con la población africana en condición de esclavitud, que era una población que además tenía más resistencia a esta enfermedad porque había estado expuesta anteriormente, ¿no? Entonces se valoró más su presencia porque se veía como una población resistente a este mal de la fiebre amarilla, ¿no? Entonces, la viruela fue una enfermedad que apareció en forma epidémica, de forma constante a lo largo de la colonia y del siglo XIX. Ahora, en cuanto a la viruela, algo, bueno, acá un pequeño cuadro con todos estos intercambios variados, pero en cuanto a la viruela, algo positivo en cuanto a la lucha contra la enfermedad fue que apareció una vacuna. Fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, apareció un tratamiento efectivo frente a este mal, porque antes se utilizaban varios mecanismos de defensa, pero ninguno realmente valioso, salvo algunas iniciativas de inoculaciones, pero más bien limitadas, ¿no? Entonces, es a fines del siglo XVIII que un médico británico que había sido asignado a una población rural urbana, una pequeña población, Edward Jenner, él, a partir de este rumor que circulaba en la ciudad donde había sido asignado, de que las lecheras eran inmunes a la viruela, Jenner coge este saber popular, eh, genera la hipótesis que es por la exposición a la viruela vacuna que estas lecheras desarrollan inmunidad a la viruela humana, extrae este pus y hay que hacer la comprobación de esta hipótesis. Ahora, por supuesto, en esta época no existían el nivel de cuidado ético o demás o regulación que hay hoy en día. Entonces lo que hizo Jenner fue inocular a niños. Empezó con el hijo de su jardinero, luego con otros niños, inocularles la viruela vacuna en una dosis determinada y luego exponerlos a la viruela humana, y lo que demostró con estos experimentos es que la viruela vacuna te protegía de la viruela humana. Te daba un poco de fiebre, te daba un cierto malestar, pero luego te protegía. Eh, Como toda innovación o desarrollo científico nuevo, el desarrollo de la vacuna jenneriana tuvo un impacto mixto. Por un lado, fue apreciado, reconocido como un desarrollo valioso. Ojo que antes de Jenner ya había habido la idea de la inoculación, ya se habían hecho algunos experimentos, pero bueno, al final queda como el descubridor de la vacuna. Tuvo, por ejemplo, el apoyo de la corona británica. La corona británica consideró que este era un desarrollo valioso, decidió iniciar una campaña de vacunación masiva en Inglaterra y en todo lo que era el Imperio Británico. Jenner también tuvo opositores dentro de la comunidad médica que decían que no, que esto iba a arruinar su carrera, que esto por supuesto no tenía ningún sentido, y tuvo también opositores a nivel social, de gente que no quería ponerse la vacuna, de gente que pensaba que esto podía ser incluso contraproducente, dañino. Entonces tuvo también oposición social a la vacuna. Ahora Jenner, por supuesto, salió finalmente, ¿no? Muy prestigiado, considerado uno de los médicos más importantes de la historia. La vacuna, por supuesto, salvó cientos de millones
debidas, pero como todo desarrollo médico, tuvo en etapas iniciales, la gente que apoyó y la gente que lo vio como algo peligroso, ¿no? Una imagen de Jenner en esta vacunación. Esta es una imagen de los movimientos antivacuna, con la idea que vacunarse iba a alterar tu esencia humana, podía transmitir ¿no? O transformaciones, ¿no? Como vemos acá en la caricatura, de elementos animales. Entonces, también en Inglaterra, sobre todo, hubo oposición a la vacuna obligatoria. No hubo tanta oposición a la vacuna voluntaria, pero cuando la corona británica dice que la vacunación va a ser obligatoria, ahí es que en este discurso libertario muchas familias y muchos padres empiezan a decir que esto no lo aceptan, ¿no? Que el tema de cómo ellos cuidan a sus hijos es un tema personal, que el Estado no tiene por qué meterse y bueno, ¿no? Pero la corona dice, no, esto tiene que ser para todos porque si no la viruela va a seguir regresando y regresando. La corona española toma la posta, si se quiere, y decide Carlos IV que también en el Imperio Español también se tiene que hacer una campaña masiva de vacunación. Se financia una de las expediciones de salud tal vez más grandes, históricamente importantes, ¿no? Que es la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. El mismo nombre nos da a entender cómo se concebía la salud, ¿no? Era como un regalo del emperador a sus súbditos que iban a poder tener acceso a esta vacuna. Es un esfuerzo, eso sí, espectacular para la época. Acuérdense que estamos hablando de inicios del siglo XIX, no hay las técnicas de refrigeración, no hay las técnicas para poder viajar, ni la logística ¿no? Para poder movilizarse como la hay hoy en día. Entonces, llevar la vacuna desde España a todo el imperio, porque acuérdense que el imperio español también era uno de los más grandes del mundo en la época, fue un esfuerzo notable. El, seguramente ya lo saben, pero eso es importante decirlo, que se utilizó a niños como niños eh, expósitos como portadores de la vacuna, ¿no? A cambio se les dio alimentación, a cambio se les iba a dar educación, viajaron con ¿no? Una nodriza, una señora que las cuidaba, pero se utilizó sus cuerpos finalmente para trasladar la vacuna desde España a las Américas, ¿no? ¿No? Ya estos niños, por supuesto, son famosos y cómo se utilizó su cuerpo para mantener fresco el fluido vacuno. En el caso peruano ocurrió lo mismo que en el caso británico, en el sentido que hubo algunos sectores de la población, ya me refiero, que apoyaron y que recibieron bien a los vacunadores. Hubo otro sector de la población que rechazó la vacunación, que no entendían cuál era la lógica, si que se quiere científica, o la explicación de por qué esto iba a funcionar, que se escondía a los vacunadores o más bien evitaban que los vacunadores ingresen a su comunidad. Ahora, a nivel de Estado peruano, esta es la época, fines de la época colonial, ¿no? Casi fines de la época colonial, y luego de ahí a poco empieza la República. A nivel de Estado peruano es importante porque administrar el fluido vacuno y procurar que el fluido vacuno llegue a todo el territorio peruano implicó también la creación de cargos de vacunadores, implicó un afán de que haya una presencia estatal en salud a nivel nacional. Entonces, obviamente, a lo largo del siglo XIX y el siglo XX se fue perfeccionando lo que eran las campañas de vacunación, la comunicación para la campaña de vacunación, la llegada del Estado a nivel nacional. Eso fue avanzando con el tiempo. Eventualmente, como saben, también se erradicó la enfermedad, pero fue un hito importante, no solo a nivel científico, sino también a nivel de la presencia estatal en salud y además un tratamiento efectivo. Otro enfermedad, otro mal que tuvo presencia importante, luego acá lo vamos a ver brevemente, luego lo vamos a ver con más detalle, en el siglo XIX fue la fiebre amarilla.
Como hablamos, en el caso americano, la fiebre amarilla llega con los barcos que traían la población africana, lamentablemente en condición de esclavitud. La población africana tenía un poco más de resistencia que otras poblaciones americanas a esta enfermedad, y hay registro de epidemias de fiebre amarilla desde el siglo XVIII a lo largo de todas las Américas. En el caso peruano y limeño, las epidemias más fuertes se ven a mediados del siglo XIX. La más conocida tal vez es la gran epidemia de fiebre amarilla de 1868, que ocasionó una enorme cantidad de muerte. Estas cifras, por supuesto, son aproximadas porque no había el nivel de detalle de registro que puede haber hoy día. Lima también a mediados del siglo XIX era obviamente una ciudad mucho más pequeña de lo que es hoy en día, ¿no? Esa época estamos hablando de 100.000 habitantes, estamos hablando hoy en día de una población 100 veces mayor, ¿no? Lima ya debe estar por los 9 millones y tanto, y de esa población de 100.000 habitantes se calcula que más o menos 4.000 5.000 murieron, ¿no? Entonces, fue una epidemia que generó mucho impacto, que generó mucha muerte, y además eh, nos permite hablar de un par de temas importantes en cuanto al impacto de las epidemias y cómo se respondía. Acuérdense que estamos en el contexto del boom del guano, entonces hay mucho más movimiento comercial en el Perú, que también pasa por Lima, por el Callao, y coincide con la llegada de la población migrante china, porque acuérdense que se había decretado con Ramón Castilla el fin de la esclavitud africana, el fin del tributo indígena, y hubo el reclamo de los sectores hacendados y también para la construcción de trenes y para el recojo del guano en las islas, el reclamo de los empresarios de que querían una mano de obra barata. Entonces, la migración inicial china al Perú llega para suplir esta mano de obra barata que representaba la población africana. Ahora, lo que ha sido usual en tiempos de epidemia en la historia peruana y global, esto no es solo algo de Perú, ha sido el racismo, ¿no? Entonces, en este caso en particular, se culpó a los migrantes chinos eh, entre mediados o sea, en contexto de boom del guano, llegó una migración importante de población china, que también, ¿no? Como la llegada de la población africana tuvo un impacto cultural, gastronómico, en el lenguaje, en la forma de comerciar, etcétera, etcétera. Llegaban con contratos ya preestablecidos que muchas veces no se cumplían en el Perú. Los espacios de trabajo más habituales fueron en las haciendas, construcción de ferrocarriles, recojo del guano. Posteriormente, la población china, la población de inmigrantes chinos fue dedicándose también al comercio y a otras actividades, restaurantes, en lo que hoy, hasta ahora, ¿no? La calle Capón. Y lo que se vio fue esto que ha sido recurrente a lo largo de la historia. Un sector importante de la población limeña culpó a los migrantes chinos de ser responsables de las epidemias de fiebre amarilla que estaban azotando la ciudad. Se asoció a los chinos, a los migrantes chinos con males morales, males biológicos. Por ejemplo, se les asociaba con el opio, se les asociaba con falta de higiene en la alimentación, con costumbres que se suponía iban a ser perjudiciales para el resto de peruanos, y un discurso anti-chino. No solo en la prensa, como el comercio y el sector civil popular, sino también sectores científicos, médicos, que reclamaban que ya no, que se corte la migración china, que desde el tema poblacional era una migración negativa. Hay algunas tesis, por ejemplo, ¿no? Médicas en contra de la migración china.
desde el lado de los empresarios y los hacendados, más bien sí se buscó que llegue esta migración, ¿no? Entonces, el barrio chino aparece como un supuesto foco de enfermedad, estas asociaciones que se hacen con este grupo poblacional, sobre todo en el tema de la comida, del uso supuesto, tema de degeneración moral. Entonces, el racismo ha sido en contextos epidémicos usual. Los grupos a los cuales se ha culpado de la aparición de una u otra enfermedad ha variado. Por ejemplo, la peste bubónica se culpó a población asiática, pero China también, migración japonesa. En el caso, por ejemplo, de la peste bubónica, en la peste negra en Europa, se culpó a la población judía. Bueno, en el caso del H1N1, en Estados Unidos culpaban a los hábitos alimenticios de la población mexicana. Entonces, eso ha sido usual, ¿no? El racismo en contextos de epidemia. Y una cosa más, que luego cuando hablemos más específicamente de la fiebre amarilla también me interesa desarrollar, es que en el caso de las epidemias de fiebre amarilla de mediados del siglo XIX, se ve como todavía no hay una figura o una institución nacional encargada de lidiar con las epidemias. Lo que se da son, por ejemplo, la Sociedad de Beneficencia de Lima tiene un rol central, y Manuel Pardo, en la lucha contra la gran epidemia de 1868, están las órdenes religiosas, algo que también se practicaba desde la peste negra en Venecia, parece de las cuarentenas, pero las cuarentenas eran exclusivamente en los puertos. En el caso peruano de mediados del siglo XIX había un sector que rechazaba las cuarentenas porque una cuarentena te frena el comercio, una época que el Perú vivía de la exportación de guano, entonces todo el tema del comercio exterior era esencial para el sostenimiento de la economía peruana, pero no había como una institución nacional encargada de ver por el tema de epidemias, ¿no? Si no eran las órdenes religiosas, los hospitales, que están en manos de órdenes religiosas, figuras que desde la lógica de la filantropía se meten en la lucha contra las enfermedades y protección de la sociedad. En el siglo XIX también aparece con fuerza el cólera, esto por supuesto no solo en el Perú, sino a nivel global. El cólera, un mal que había estado restringido a una zona de India, con todo el desarrollo de la revolución industrial, la colonización británica, los barcos a vapor y el mayor movimiento de personas y comercio entre Europa, Inglaterra, sobre todo India, empuja a que este mal se propague de manera global. Y a lo largo del siglo XIX y primeras décadas del XX, y en el caso peruano hasta fines del siglo XX, hubo esta aparición constante de epidemias de cólera. En el caso del cólera, como de la fiebre amarilla, todavía no se había descubierto específicamente cómo se transmitía en el siglo XIX. En el caso de la fiebre amarilla, acuérdense que es Finlay y la Comisión Reed, que recién, posteriormente, o sea, no en el siglo XIX, sino fines y siglo XX, es que determinan cómo se transmite la enfermedad. En el caso del cólera sí es en el siglo XIX, con John Snow, que queda más claridad en cuanto a cómo se transmite la enfermedad, pero muchas veces la explicación fue la explicación miasmática, ¿no? De que estas enfermedades estas epidemias están apareciendo porque la acumulación de basuras en la ciudad, por las aguas estancadas, por el mal tema de cómo se están produciendo los entierros. Entonces, había estas explicaciones. Bueno, el siglo XIX es también, es importante decirlo en cuanto a las condiciones de vida y económicas a nivel global, más en Europa en el siglo XIX, un poco posterior en las Américas, pero el siglo XIX es la época de la revolución industrial. Entonces hay mucho movimiento, mucha migración del campo a la ciudad,
y mucha aparición de estas grandes fábricas que empleaban en ciudades como Manchester, Liverpool, Londres y ciudades europeas. Luego, obviamente, en Lima también aparece su zona industrial y en Buenos Aires y en Brasil. Eh, Grandes fábricas que contratan a miles de personas que viven en condiciones hacinadas, numerosas familias compartiendo un baño, trabajando muchísimas horas al día, sin una protección o seguridad social presente. Entonces hay una serie de condiciones de la vida urbana que empiezan a cambiar en el siglo XIX que los hacen más propensos a ciertas enfermedades. Entonces, bueno, acá, perdón, hay una imagen de cómo se representa el cólera en Francia en el siglo XIX, pero se le representa, como ven, como un miasma, ¿no? Como un tema, como si fuera un miasma, ¿no? El rey cólera, el nombre que se da a la enfermedad, esta es una caricatura británica y esta idea de una corte para el rey cólera, ¿no? Como están también, por supuesto, en la literatura las obras de Dickens, pero acá vemos visualmente una imagen, esta representación de un barrio obrero londinense, ¿no? Tugurizado, miseria, pobreza, ¿no? Los niños en la basura, mal vestidos. Entonces, cómo estas condiciones de vida están también generando las condiciones para que se propaguen las epidemias. Y por supuesto, como todavía no se sabía científicamente cómo se transmitía la enfermedad, muchos de los tratamientos o respuestas no servían, ¿no? O tenían efectos muy menores, ¿no? Los cigarrillos por el tema del aire, de descontaminar el aire de los miasmas, la quinina, ¿no? Por el tema tal vez de las fiebres, acá también una representación de el rey cólera, ¿no? Como una de las epidemias o plagas del siglo XIX que están, esta es británica, ¿no? Que están azotando a Inglaterra, ¿no? Con los terremotos, los incendios, el exceso cobro de impuestos, las guerras, está también el cólera como uno de los grandes males del siglo XIX. Algo también importante del cólera y de la fiebre amarilla en realidad es que como se propagan con mucha fuerza por varios países y continentes en el siglo XIX, la aparición, o sea, uno de los efectos que tiene es que muchos países se dan cuenta que la lucha contra las epidemias no puede ser solo o sea, no puede ser individual de cada país, sino que tiene que haber como una instancia de colaboración entre distintos países para compartir información, para compartir, oye, ¿tú cuánto tiempo estás haciendo la cuarentena? ¿Tú de dónde estás viendo que están llegando los casos? Entonces, aparece esta idea a través, en este contexto de conferencias internacionales, pero luego eso se traduce en organismos internacionales de lucha por la salud, ¿no? En defensa de la salud contra las epidemias. Entonces, estas dos epidemias, fiebre amarilla y cólera, empujan a que los países busquen esa organización internacional para confrontar epidemias, porque claro, apareció una epidemia de fiebre amarilla en Panamá, ponían en cuarentena los barcos que llegan de Panamá, pero se quiere estandarizar, por ejemplo, ya, para la fiebre amarilla, ¿cuánto tiempo va a ser la cuarentena? Si hay una epidemia en Panamá, informen a Guayaquil, informen al Callao para que se protejan de estos barcos que están llegando, estas tripulaciones a estos países. Entonces, porque acuérdense que eso te podía frenar el comercio internacional, eso tenía un impacto económico negativo. Entonces aparece esta idea de compartir información y estandarizar los procesos de respuesta, ¿no? Como saben, la cuarentena nace con la idea de los 40 días, pero luego eso va cambiando, se va modificando. Y en el caso de las epidemias de cólera del siglo XIX, también es importante que aparece la figura de John Snow en Inglaterra, que es él haciendo esos mapas epidemiológicos, determina que no puede ser transmisión por aire, porque no tenía sentido según cómo se propagaba la enfermedad. Él finalmente llega a esta fuente de agua, a este barrio en Soho,
donde él dice que desde ahí ha surgido una epidemia, que tiene que haber algo ahí en particular que está haciendo que la gente de la zona se enferme, llega finalmente a una fuente de agua y una fuente de agua pública, ¿no? Y él termina determinando, no, en el caso del cólera, la propagación es por agua contaminada. Y como todo desarrollo también científico, inicialmente hay gente que rechaza, que ridiculiza esta idea, pero eventualmente se llega a comprobar que era cierta, ¿no? Entonces también es en el siglo XIX que se empiezan a hacer una serie de descubrimientos científicos que permiten otro tipo de intervención médica. Esto es, por ejemplo, una representación del, entre comillas, el rey cólera, como le decían en Inglaterra, ¿no? Detrás de esta fuente de agua desde donde se transmite la enfermedad. Y una cosa también importante, así como el racismo ha sido parte de las respuestas sociales a las epidemias en la historia, también lo ha sido el clasismo. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra y en Perú y en Buenos Aires y en Brasil, en Chile, también se repitió eso en el siglo XIX, cuando se empiezan a trazar estos mapas epidemiológicos y empiezan a decir, uy, en este barrio hay muchos casos de cólera y en cambio en este otro hay mucho menos, inicialmente se dan explicaciones clasistas, ¿no? Como, acá hay mucho más cólera porque este es un barrio obrero. Y entonces la gente de ese barrio toma mucho alcohol, no es disciplinada, no se cuida en lo absoluto, son gente muy desordenada, es, entre comillas, una población peligrosa, peligrosa para la salud, ¿no? Sin considerar que tal vez este mayor número de casos en los barrios más industriales versus los barrios más de clase media estaba asociado con el hacinamiento, falta de recursos, condiciones laborales muy intensas, pero más se dieron al inicio explicaciones más bien clasistas, ¿no? Como los obreros son así y por eso, por su falta de disciplina y demás, son los culpables de la aparición de estas epidemias que luego llegan a las clases medias y clases altas y son estos focos infecciosos, ¿no? Estas poblaciones los que hay que controlar, ¿no? Ese discurso luego cambió, ¿no? Eh, bueno, en Lima, por supuesto, en el siglo XIX las condiciones de vida urbana también eran decepcionantes, ¿no? Estaban las famosas acequias que servían para recoger agua y como desagües al mismo tiempo, estaban los gallinazos, eso es testimonio de muchos viajeros que llegan a Lima en el siglo XIX, lo que más les impresiona son las acequias y los gallinazos, están las basuras acumuladas en las calles, los mercados, según testimonios de época, ¿no? Los mercados muy desordenados, muy sucios. A partir de las epidemias de fiebre amarilla, se empieza a tratar de ordenar un poco esto, eh, pero en general las condiciones de vida urbana en el siglo XIX, en el caso de Lima, según los testimonios de los viajeros que llegan, en cuanto a los olores, las basuras, los restos de animales muertos en las calles, estaban muy, muy presentes. Y quería terminar porque pensando en esto de epidemias de la República, pensé que sería bueno hacer el cierre de como los 100 años. Quería terminar con esta epidemia, pandemia que tuvo un impacto enorme, eh, justo más o menos hace 100 años, que fue esta epidemia de influenza española, que se produjo en el contexto de la Primera Guerra Mundial o de fines de la Primera Guerra Mundial. Obviamente las estimaciones son aproximadas, son estimaciones, ¿no? No hay un registro exacto, pero se calcula que esta pandemia mató a decenas de millones de personas en todo el mundo, incluyendo el Perú. En el caso peruano faltan más estudios de esta epidemia, esta pandemia. Acá también, a partir de este caso, se puede hablar de, por ejemplo, un tema también común en la historia, que es el nombre que se le da a la enfermedad, tiene un impacto. Ahora, claro, se opta por nombres más neutros, como el de COVID o H1N1, pero, por ejemplo, el uso de influencia española terminó afectando la reputación de España a nivel global en esa época. Y en realidad, creo que eso es una historia que ya se conoce, en realidad la pandemia no nació en España, era simplemente que estaba el contexto de Primera Guerra Mundial, España no estaba participando en la guerra, en cambio Estados Unidos, de Kansas es uno de los lugares donde sale la enfermedad,
sí, entonces tenía su prensa más censurada, Inglaterra tenía su prensa censurada, Francia igual, Alemania igual. Entonces esos países no reportan estos casos de enfermedad, en cambio la prensa española sí. Entonces a nivel global se asume que la epidemia ha nacido en España, ¿no? Y bueno, luego ya se sabe que no. Y también es importante en cuanto al contexto. Esta es una epidemia, pandemia que mata a decenas de millones porque también tienes a la gente más debilitada por la guerra. Acuérdense que la Primera Guerra Mundial ha sido una de las guerras más brutales, de más muerte y más traumas de la historia. Tienes a la gente moviéndose. Es una guerra global también, ¿no? Es una guerra que empieza en Europa, pero se termina metiendo Estados Unidos, se termina metiendo India, Canadá, Australia, el mundo árabe. Entonces es una guerra global. Entonces tienes a gente movilizándose por todo el planeta, un nivel de estrés más alto, y aparece esta epidemia que tiene un impacto global. Es una pandemia que obviamente viaja a todo el mundo. Esta es una nota peruana del comercio. Eh, no se sabía todavía qué producía específicamente este mal. Ya las teorías bacteriológicas estaban presentes, pero no había no hubo, obviamente, un desarrollo de una vacuna inmediata, ni hubo un descubrimiento como hubo en el caso del COVID tan rápido de qué produce este mal, cómo se transmite, y un desarrollo de vacuna tan rápido no hubo. Pero lo que sí es interesante es, bueno, otra edición del comercio, ¿no? Sobre la aparición de la gripe. Lo que sí es interesante es que muchas de las medidas y imágenes que uno ve de la influenza española de hace 100 años con la COVID son muy similares. En cuanto a, en el caso de la influenza española de 1921, 22, 23, es uso de mascarillas, cancelación de espectáculos públicos, prohibición de eventos deportivos, cancelación de escuelas, campañas para que la gente tosa adecuadamente, o sea, no contagie cuando va tosiendo, campañas para que no se use transporte público, para que si estás enfermo no salgas de tu casa, no seas irresponsable, no contagies. Entonces, mucha de las información y campañas que para el cuidado de esta enfermedad son muy parecidas en sus inicios, pre-vacuna, a lo que fue el COVID, ¿no? Entonces, el uso de la mascarilla, evitar espacios públicos, cancelación de eventos masivos, aprender cómo cubrirte cuando estornudas, no salir de tu casa si estás resfriado. Entonces, muchas de las medidas son muy similares. Y este mal cómo la aparición de esta pandemia que mata tantos millones en todo el mundo, junto con la posterior Gran Depresión, son un par de factores importantes por los cuales empieza a aparecer la idea que cuidar la salud es un deber del Estado y que el Estado tiene la responsabilidad de el Estado central, ¿no? De tener las instituciones y los apoyos necesarios para confrontar este tipo de males. Hay otra pandemia, de la cual no voy a hablar porque escapa al marco temporal, que fue la del H1N1 en el año 2009, que inicialmente hubo mucho temor y mucha prensa sensacionalista porque se pensaba que podía ser una repetición de esta pandemia. Entonces, cuando, por ejemplo, aparece el H1N1 en el año 2009, muchas de las carátulas iniciales de la prensa, en general en el Perú, en México, en España, son imágenes de la influencia española de 1919-1920 porque se pensaba que podía ser una repetición de este mal, ¿no? Al final, en todo caso, fue más parecida a la experiencia de la COVID, pero esta fue. Y de esta pandemia no se ha escrito tanto, yo pienso, porque a pesar que mató a millones de personas y tuvo un impacto enorme, yo pienso que porque coincide o casi coincide con la Primera Guerra Mundial.
y luego vino la Segunda Guerra Mundial. Entonces muchos historiadores que han estudiado este marco temporal se han querido concentrar en la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el régimen nazi, la Segunda Guerra Mundial, y ahí han abocado sus esfuerzos. Y se ha trabajado mucho menos un evento que tuvo también una magnitud tal cual estos otros fenómenos, pero que ya recibió menos atención, ¿no? Y quería cerrar con esta imagen de una revista peruana de cómo es una obviamente caricatura, pero cómo se protegían de la influencia española, ¿no? Entonces está como con la máscara por las teorías un poco miasmáticas, ¿no? El generar estos humos, el remedio casero, entonces hay como una combinación acá de teorías e ideas de la salud, ¿no? En cómo se viste para salir y evitar la enfermedad. Entonces, bueno, Rubén, eso es lo que yo tenía preparado. Sí, muy bien. Doctor, bueno, ha sido muy interesante esa exposición. La verdad que ha ayudado bastante a fijar conceptos que ya, bueno, teníamos, digamos, preestablecido, pero ahora sí ha quedado muy claro respecto a, digamos, a poder concebir mejor la aparición de estas epidemias, pero considerando el contexto, ¿no? La coyuntura histórica de cada momento, ¿no? Vamos a esperar a ver si hay alguna consulta respecto a la ponencia, un momentito. Bueno, aprovecho la oportunidad para consultarle, doctor. Eh, Durante la toma de Lima, ¿no? En en enero de 1881, durante la Guerra del Pacífico, eh, se reporta, no sé si usted tiene la oportunidad de repente también a hacer alguna investigación respecto acerca de algunas enfermedades diseminadas, epidemias o brotes, digamos, en ese contexto de guerra que tuvimos. Bueno, hay un caso, tal vez o sea, gracias Rubén, eso es bien importante porque efectivamente en el siglo XIX es un siglo de mucho conflicto, está la misma guerra de independencia, está la guerra del Pacífico, están todos los conflictos que se produjeron también por estas décadas caudillistas, es ese movimiento de tropas, el estrés de las conquistas, de las guerras también fueron generadores de enfermedades y males. Por supuesto están los males estomacales, está el tema pues también del tifus y varios, la malaria también que está en los testimonios, por ejemplo, en la época de las guerras de independencia. Pero cuando me hablas de la guerra del Pacífico y las enfermedades, a mí lo que me viene a la cabeza es la enfermedad de Carrión, ¿no? Y cómo muchos chilenos que, quedaban afectados por este mal, en cambio muchos peruanos tenían una cierta inmunidad porque era una enfermedad que ya estaba presente en el caso peruano y además aparece la figura de Carrión, ¿no? Entonces, pero por supuesto también está una agudización de los típicos males, ¿no? De la fiebre amarilla, de la malaria, la disentería. Todo esto se agudiza por las condiciones mismas del estrés de ocupación, de los combates, de los recursos que se están utilizando para temas militares en vez de otros temas. Pero sí es cierto este tema de la relación entre el conflicto militar y el, el tema de la enfermedad es bien importante.
También durante la época de la emancipación e independencia del Perú, también, hasta donde, bueno, tengo entendido, hubieron algunos brotes, digamos, sobre todo en Lima, cuando ocurrió la ocupación, de enfermedades carenciales por justamente desabastecimiento de alimentos, ¿no? Que se llevó a cabo como una, entre comillas, como estrategia militar en su momento, ¿no? Como el caso de escorbutos, ¿no? Ese tipo de brotes, ¿no? ¿Nos podría dar un poco más de información respecto a esa etapa? Sí, lo que ocurre es que en general en tiempos de conflicto y la guerra de independencia fue una guerra larga, ¿no? Porque claro, San Martín desembarca en ¿no? O sea, digamos, declara la independencia en 1821, pero duró mucho más. O sea, Batalla de Junín Ayacucho el 24, pero previamente ya se habían producido una serie de revueltas. eh, en otros países ya se había decretado la independencia, entonces fue un conflicto largo. Y este conflicto largo, por supuesto, te paralizaba por épocas más, épocas menos los puertos, te afectaba económicamente, mucha gente empezó a emigrar, ¿no? Mucho, sobre todo de la clase media, de la clase alta, empezó a irse del Perú, igual de otros países sudamericanos o de Lima. Hay movimientos migratorios, si se quiere. O sea, por ejemplo, recordemos que en el caso de la independencia del Perú están viniendo tropas de Chile, de Argentina, luego de lo que sería Venezuela, Colombia, Ecuador. Entonces hay movimientos de gentes de distintos contextos, pero en condiciones duras. En los campamentos, por ejemplo, de San Martín y en los campamentos de las tropas españolas, mucha gente moría más por enfermedades que por el combate mismo. Disentería, cólera, malaria y por supuesto, porque hay gente que está viviendo en campamentos, hacinados, en pésimas condiciones. eh, y entonces, en general la guerra, y en el caso de la independencia del Perú, está en... Tal vez faltan más estudios, pero sí hay el testimonio y la escritura de lo que se sufría, ¿no? Y además, como se va movilizando la tropa por distintos territorios, van también a veces llevando sus enfermedades, transmitiendo esas enfermedades, además todo el tema de los piojos, las pulgas, todo por ¿no? La falta de una correcta vestimenta, también los temas de respiratorios, ¿no? La exposición al frío y demás, ¿no? Entonces, sí es cierto, Rubén, que hay un impacto importante en lo que es el conflicto militar con la aparición de las epidemias. Muy bien, doctor. Bueno, estábamos justo esperando algunas preguntas de los colegas. Eh, claro, como usted había mencionado, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, también, digamos, hubo alguna ocasión en la que, derivado de algunas epidemias que se llevaron a cabo en Europa, hubo una consecución de estas epidemias por guerra en Europa, la posibilidad de haber llegado a Perú. ¿Hubo alguna consecuencia al respecto? Sí, yo creo que en el caso del Perú, Rubén, faltan más estudios de la influencia española, porque yo creo que tuvo un impacto mucho mayor del que se cree o se asume, justamente porque falta más registros históricos. Pero si uno revisa el comercio, por ejemplo, la prensa de esa época, se da cuenta que hubo mucha muerte, la enfermedad tuvo un impacto importante y a nivel nacional, ¿no? No solo en Lima. Y porque además la Primera Guerra Mundial fue una guerra global. Claro, el Perú no es que participó directamente en la guerra, si se quiere, pero ya el mundo estaba mucho más globalizado que antes, los movimientos de personas y comercial eran mucho más intensos que antes, y entonces eso hizo que esta enfermedad, que hay muchas hipótesis, supuestamente aparece en un campamento militar en Kansas, en Estados Unidos, ahora se está diciendo que en realidad apareció en China, pero el punto es que
ya sea que apareció en China o en el mismo Estados Unidos, un grupo de soldados de Kansas la lleva a Francia, desde ahí empieza a viajar por Europa eh, y luego se expande a nivel global. En China mata millones de personas, en Asia, en Europa, en Estados Unidos y llega al Perú. Pero una consecuencia para mí bien importante de esa pandemia es que empieza a quedarle mucho más claro a muchos países, y luego se llega al Perú, de que el Estado tiene que tener un rol central en la lucha contra las epidemias y las pandemias y en general en la presencia en salud. Que no puede ser que la salud sea una cuestión solo de caridad u órdenes religiosas, sino que tiene que ser un deber del Estado. Y esa idea en parte es consecuencia del impacto enorme de esta pandemia. Además de otros factores, no digo que sea el único, pero además de otros factores, esta pandemia sí genera o es uno de los factores que genera la idea que la salud debe del Estado. Y por ende tiene que haber instituciones nacionales de salud. Como última pregunta, doctor, también queremos comentar, bueno, preguntar lo siguiente, respecto a las epidemias que tuvimos de fiebre amarilla, ¿no? Y acerca también de lo que es la gripe española, ¿no? Que llegaron acá, la peste bubónica, ¿no? Bueno, queremos saber, a raíz de estas experiencias que tuvimos en esas oportunidades, ¿cuáles fueron las primeras respuestas de parte del Estado peruano en cuanto a salud pública? No sé, hay algunos intentos, digamos, en la época republicana de hacer frente, digamos, a este tipo de epidemias. Sí, sí, en el sentido, digamos, amplio de lo que es el Estado, o sea, por ejemplo, las municipalidades, juntas municipales sí tuvieron un rol, ¿no? Por ejemplo, en tratar de mejorar lo que era como la explicación. Había un debate, ¿no? Contagionistas, anticontagionistas, cómo se estaba transmitiendo la fiebre amarilla, pero como todavía lo miasmático tenía una presencia grande, la idea de lo miasmático, central, diría yo, en el siglo XIX, sí hubo esfuerzo, por ejemplo, de los municipios, que finalmente es el Estado, de mejorar el recojo de sistema de basuras, de ordenar el recojo de las basuras, de mejorar el acceso al agua potable, de secar las aguas estancadas, que se pensaba que era un foco de infección miasmática. En ese sentido, sí hay una presencia estatal. También cuando hay el debate de las cuarentenas que son solo en los, ¿no? en los puertos, contra los barcos, ahí también hay presencia estatal. Pero en realidad, el que se destacó más, al menos a nivel de figura, en la lucha contra la fiebre amarilla en esas epidemias fue Manuel Pardo. Y lo hizo como director de la Sociedad de Beneficencia de Lima, donde habían estos millonarios, multimillonarios de entonces que veían la salud como un tema de caridad. Luego, de hecho, Manuel Pardo, esta fama que le ganó la lucha contra la fiebre amarilla, lo catapultó a la alcaldía de Lima. O sea, aunque hubo algo de respuesta estatal y de agencias del Estado, sí, en realidad las órdenes religiosas y la sociedad de beneficencia fueron los que adquirieron como mayor protagonismo. No existía un Ministerio de Salud ni un Instituto Nacional de Salud, entonces al final todavía se veía la salud como una cuestión filantrópica o caritativa, ¿no? Bueno, queremos agradecer nuevamente la excelente exposición del profesor Jorge Locio, la ponencia en la cual hemos aprendido bastante acerca de nuestra historia como país expuesto a epidemias, ¿no? Realmente es importante todo el aporte que llevan a cabo historiadores e investigadores peruanos como el profesor Locio. Así que, bueno, nuevamente todo nuestro agradecimiento con él y con los colegas y amigos de este espacio del Colegio Médico del Perú. Nos vemos en la próxima sesión el próximo jueves. Gracias por su presencia. Muy amables. Muchas gracias, Rubén, ¿ah? Muchas gracias, Colegio Médico.